¿Tienes errores en tu macro y no sabes el problema? ¿Antes funcionaba y ahora no funciona y no conoces la causa? ¿Debes revisar el código y no es tan fácil la lectura? Hola, soy Dante Amor. Bienvenido a mi canal donde te mostraré las mejores prácticas de Excel y del desarrollo de macros para que aproveches al máximo estas herramientas. Quédate y te comparto algunos consejos para empezar a programar y lo que no debes hacer. Veamos los consejos que te ayudarán en el desarrollo de macros. Vamos a VBA. Consejo número 1. Utiliza la instrucción Option Explicit. Debe de ir al inicio de todo el código y la puedes configurar de este lado en Herramientas, Opciones y marcar esta casilla. Requerir declaración de variables. Presionas Aceptar y cada vez que crees un módulo, en automático te va a poner la instrucción. En los siguientes ejercicios te explico por qué debes utilizar la instrucción Option Explicit y las ventajas de utilizarla. Consejo número 2. Ya que vas a declarar todas las variables, te aconsejo hacerlo de manera adecuada, es decir, debes ponerle a cada variable el tipo de dato adecuado. También te recomiendo seguir un orden por jerarquía: libros, hojas, rangos, objetos, matrices, etc. Esto ayuda a saber si ya declaraste un objeto. También en los ejercicios te muestro las ventajas de utilizar el tipo de dato adecuado. Vayamos a los ejercicios. Tenemos esta macro que lo que hace es leer desde la fila 3 y hasta la última fila con datos de la columna A y va acumulando las ventas del mes de enero. Y al final nos va a entregar en un mensaje el total acumulado. La voy a ejecutar y nos dice que el total de ventas de enero es de 913 pesos. Si reviso el total de ventas de enero es 5,888. Entonces algo está mal en la macro. Veamos lo que sucede si manejamos la instrucción Option Explicit. Voy a ejecutar igual esta macro y me dice: error de compilación, no se ha definido la variable. Entonces, como les había mencionado, tenemos que definir cada una de las variables. Voy a empezar por definir la variable i y del tipo, pues puede ser, como es un contador, puede ser tipo byte, que nos consume un byte de memoria, tipo integer, 2 bytes de memoria, o tipo long, de 4 bytes. Si la declaramos como tipo byte, voy a comentar estas líneas por el momento, y la ejecutamos, pues no pasa nada. Pero si yo aquí llego a tener más de 13 registros y voy a tener, por ejemplo, 1000 registros, y ejecutamos la macro, nos manda un error de desbordamiento, porque byte solamente es hasta 255 registros. Entonces, pues, vamos a declararla de tipo integer. Si la ejecutamos, pues, ahí no pasó nada, la macro funcionó. Pero si llego a tener más de 32,000, por ejemplo, 100,000 registros, y la ejecutamos, pues nos manda el mensaje de error de desbordamiento porque nos excedimos de los 32,767 registros que tiene de capacidad la variable, el tipo de datos integer. Entonces, pues para no estar sufriendo si crece mi base a más de 30,000 registros, pues de una vez la declaramos de tipo long. Yo les recomiendo que utilicen para contadores del tipo long. Es más fácil de escribir y si crece tu base, pues no tienes que venir y declarar nuevamente tus variables. Si la ejecutamos con 100,000 o 300,000 registros, por ejemplo, pues no nos marca ahora sí un error de desbordamiento y el consumo de memoria, pues la diferencia no es mucha. Entonces
utilicemos el tipo long para los contadores. Voy a quitar ya los comentarios de estas líneas. Vamos a regresar solamente a la última fila con datos de la columna A y voy a ejecutar la macro. Me dice otra vez, no se ha definido la variable. Es correcto, pues tengo que declarar todas. Voy a declarar esta. Y del tipo, pues como voy a sumar enteros y decimales, pues va a ser del tipo doble. Vuelvo a ejecutar la macro y me manda otro mensaje. No se ha definido la variable. Pero ¿cómo si ya la definí? Yo ya la había definido y me vuelve a marcar el mensaje de error. Reviso la variable y ya me di cuenta. No está bien escrita. Aquí dice acumulador y acá dice acumudor. No la escribí bien. Voy a copiar esta variable aquí para que sean iguales. Y aquí. Y la voy a ejecutar. Ahora sí, me dice el valor acumulado 5.888.26, que es el total de ventas de enero. Aquí les voy a dar otro consejo. Además de utilizar mnemotecnia para las variables, pues no es necesario escribir la variable tan largo. Lo mejor es utilizar nombres cortos. De esa manera es más fácil de recordar. Por ejemplo, aquí voy a poner total enero. Es más fácil de recordar nombres cortos y no te equivocas al estar escribiendo nombres tan largos. La ejecutamos, nos da el mensaje correcto del total de ventas. Si no declaras las variables, todas las variables se declaran del tipo variant, que consumen 16 bytes para números y 22 bytes de memoria para textos. Entonces, aquí sí hay una diferencia pues considerable entre una buena declaración y si no la declaras, pues te va a consumir más memoria. Entonces, al declarar tus variables, haces más eficiente el uso de memoria. ¿Qué pasó con la otra macro que no funcionó? Pues vamos a verla. Si yo la ejecuto, pues me da un valor incorrecto porque no está verificando los nombres de las variables. Entonces, otra ventaja de utilizar Option Explicit es que te va a ayudar a revisar los nombres de las variables. Veamos otra de las ventajas que nos da VBA al declarar las variables de manera adecuada. En este ejemplo, tengo estas tres variables declaradas de manera adecuada. La primera como worksheet, esta como un diccionario y esta tipo booleano. Establezco en SH1 la hoja activa y si empiezo a escribir, por ejemplo, SH1 y pongo un punto, en automático me aparece una ventana llamada IntelliSense, donde yo puedo seleccionar el método o la propiedad del objeto. Por ejemplo, si quiero exportar esta hoja como PDF, empiezo a escribir y me aparece la opción del método Export as Fixed Format. Incluso no tengo que escribirlo completo, solamente presiono la tecla Tab y me lo pone en automático. Si presiono la barra espaciadora y empiezo a escribir X, me aparecen las dos opciones que se tienen para este método. Selecciono PDF y listo. Por ejemplo, para este diccionario, si empiezo a escribir dic y pongo punto, también me aparece la ventana IntelliSense y me aparecen las opciones que tengo. Voy a seleccionar una y listo. Incluso para una variable booleana, si presiono igual, me aparecen las dos opciones que tengo y solamente las selecciono. Entonces veamos las ventajas de utilizar Option Explicit y de declarar las variables de manera adecuada. 1. Optimizas el uso de la memoria. Muy importante. 2. Te ayuda a verificar los nombres de las variables. 3. VBA te proporciona una ayuda mientras escribes llamada IntelliSense. Ahora que lo sabes, pues tú decides si lo ocupas o no lo utilizas en tus macros.
Vayamos a ver otras recomendaciones para escribir el código de las macros. Consejo número 4. Utiliza la tabulación para que sea más fácil leer cada una de las estructuras del código. De esta forma podrás identificar dónde empieza y dónde termina cada una de las estructuras. Puedes configurarlo en herramientas, opciones y aquí en ancho de tabulación. Es más fácil leer un código de esta manera, de esta forma. Consejo número 5. Estructura tu código para que sea más fácil de leer. Una sección para la declaración de variables, otra para las entradas, otra para el proceso y otra para la salida. De esa forma también será más fácil de leer el código y cuando tengas que revisarlo, pues será también más fácil. Vamos a los consejos de no debes hacer esto. No utilices la instrucción onError resume next. No sabrás cuál es el problema, por ejemplo esta macro. Si la ejecuto, termina pero no hizo nada, no abrió el libro que debe de abrir y esta macro tiene dos problemas. Uno, aquí está mal escrito. Dice Workbooks en lugar de Workbook y probablemente el libro no exista. Veamos el ejemplo de lo que sí es correcto. Si empezamos a ejecutar la macro, buscamos el archivo en el directorio y nos dice que no existe. Pero ya nos avisó la macro qué está ocurriendo. Tenemos entonces que revisar el nombre del libro o ir a buscar si efectivamente está el libro en esta carpeta. Pero esta macro pues no nos dice nada. Vayamos al siguiente consejo. No utilices la sentencia goto, dificulta la lectura. Aquí está un ciclo, no tiene tabulación, no se puede leer. Aquí dice que se va a salida, en salida dice que va a inicio. Vaya, no se puede leer este código, seguramente hace algo, pero lo correcto debería ser en el ciclo tener esta tabulación y tener aquí la estructura del if, donde tenemos una condición, se ejecutan unas instrucciones, el else, otras instrucciones y termina el end if. Vayamos al siguiente consejo. No hagas líneas largas de código, también dificulta la lectura. Tenemos esta línea que empezamos a recorrer y no termina, ya terminó hasta acá. Pero si tiene algo mal escrito, pues es difícil corregirlo. Lo que debes de hacer es, por ejemplo, en esta línea están utilizando este objeto, lo están utilizando aquí, y vean lo difícil que es leerlo. Y también lo están utilizando acá. Lo que podemos hacer es establecer ese objeto en una variable. Y lo podemos utilizar dos veces. Y aquí en una sola pantalla podemos ver cómo lo utilizamos y luego en una sola instrucción ver el código completo. Vayamos al siguiente ejemplo. No utilices los métodos select o activate. Esta macro lo que hace es activar la hoja, seleccionar una celda, copiar esa celda, luego seleccionar otra hoja, seleccionar la celda y pegar. Pues esto hace muy lento cualquier macro. Lo correcto sería hacer referencia a la hoja, al rango, utilizar el método y copiar a la hoja referencia. De esta manera es más simple, es más rápida la macro y podemos ver en una sola línea todo este código. Vayamos al siguiente ejemplo. No utilices nombres reservados para declarar variables. No utilices sheets, cells, path. Lo correcto es utilizar abreviaturas o anteponer una letra.
SH para worksheet, puedes poner una letra y utilizar cells, o una S y pad de string. Eso te ayuda a no tener problemas en tu macro al estar declarando variables con palabras reservadas. Vayamos a otro ejemplo. Puedes poner comentarios para recordar qué hace el código. Es válido, es una recomendación, pero no en exceso. Demasiados comentarios dificulta la lectura. Veamos aquí cuántos comentarios, y tienes más comentarios que instrucciones de la macro, entonces también dificulta la lectura. Puedes utilizar uno que otro comentario. La recomendación es que los pongas, o generalmente es lo que yo hago, los pongo de este lado. Y no me consume muchas líneas. Y puedo ver aquí en una sola pantalla todo el código. Bien, pues llegamos al final de los consejos. Espero que te hayan servido, espero que los puedas utilizar en tu próximo desarrollo. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, activar la campanita y nos vemos en el siguiente video.